Bien, en este video voy a resolver, para que tengan como ejemplo, dos triángulos oblicuángulos, es decir, hallar la medida de, en este caso, el lado y el ángulo que nos pide, porque dice hallar el valor de x, aplicando el teorema del coseno. ¿Por qué vamos a aplicar el teorema del coseno? Porque justamente en los dos triángulos se cumple la condición de que tengamos como dato, por ejemplo, en este primer triángulo tenemos como dato la medida de dos lados y el ángulo comprendido. Y nos pide hallar la medida del lado opuesto al ángulo que tenemos como dato. Y en este segundo triángulo tenemos como dato la medida de los tres lados y tenemos que encontrar la medida de uno de sus ángulos. Entonces comenzamos con este primer triángulo, entonces escribimos el lado que tenemos que hallar al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los dos lados, entonces escribimos 12 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 por 12 por 18 por el coseno del ángulo comprendido que mide 39 grados. Entonces, la suma de estos dos primeros términos lo resolvemos. En realidad podemos resolver todo, porque vamos a resolver todo con la calculadora, si no tenemos tanto cálculo y aproximación. Entonces hacemos directamente el cálculo, porque la incógnita ya la tenemos casi despejada. Después tenemos que pasar esta potencia como raíz cuadrada. Entonces escribimos en la calculadora para resolver todo este cálculo. Escribimos 12 al cuadrado más 18 al cuadrado menos 2 por 12 por 18 por el coseno de 39. Y entonces ese cálculo nos da aproximadamente, aproximamos a los centésimos, entonces agregamos 2 dígitos después de la coma. Ahora, para despejar x, calculamos la raíz cuadrada del valor que aproximamos. Entonces hacemos la raíz cuadrada de 132,27 y nos da aproximadamente 132,27, entonces nos da que la medida de x es 11,5. Esa es la medida del lado x. Quiere decir que x mide 11, aproximadamente 11,5. Vamos al siguiente triángulo. En el siguiente triángulo lo que tenemos que calcular es la medida del ángulo. Y tenemos que tener en cuenta, que vamos a aplicar el teorema del coseno, tenemos que ver cuál es el lado opuesto. Entonces el lado opuesto mide 10. Entonces nos va a quedar 10 al cuadrado es igual a la suma de los dos lados elevados al cuadrado, va a ser 7 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 7 por 5 por el coseno del ángulo que tenemos que encontrar, que es el ángulo x. Entonces resolvemos 100 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, igual 7 al cuadrado es 49, 5 al cuadrado es 25, por lo tanto nos queda 25 más 49 es 74. 74 menos 2 por 7, 14, por 5, 70, porque es 2 por 5, 10, por 7, 70, por el coseno de x. Muy bien. Ahora, fíjense, de no cometer errores, porque acá tenemos una multiplicación. Entonces, nos quedan determinados dos términos. Pero en el segundo término incluye la multiplicación de menos 70 por el coseno de x. Entonces, el 70 lo pasamos restando. Perdón, el 74 lo pasamos restando. 100 menos 74 es igual a menos 70
por el coseno de x. Muy bien. 100 menos 74 es 26. Entonces nos queda 26. Y el menos 70, como está multiplicando al coseno de x, lo pasamos dividiendo. Ojo que pasa dividiendo con el signo negativo, lo que cambia es la operación. El menos 70 está multiplicando, el menos 70 pasa dividiendo. Queda por el coseno de x. Muy bien. Entonces hacemos 26 dividido menos 70. Y nos da la cuenta aproximadamente menos 0,37. 37,14, pero le dejamos el 37, nos va a quedar aproximado. Coseno de x. Por lo tanto, para encontrar la medida del ángulo x, tenemos que hacer coseno a la menos 1 del resultado del coseno, que es menos 0,37, y eso nos va a dar la medida del ángulo x. Entonces hacemos con la calculadora shift coseno para encontrar el coseno a la menos 1 de menos 0,37. Y eso nos da que el ángulo x mide 111 grados, aproximamos al 72. Eso nos da x, que si lo pasamos a grados, minutos y segundos, nos queda un ángulo de 111 grados, 42 minutos, 56 segundos. Esto sería el resultado más aproximado, expresándolo en grados, minutos y segundos, pero si ustedes lo expresan en grados, estaría entonces que el resultado de x corresponde a este que tenemos arriba. Y así resolvimos la incógnita, hallamos el valor de la incógnita en los dos triángulos aplicando el teorema del coseno. Siempre lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que observando el triángulo, que es una figura de análisis igualmente, pero ustedes ven que si tienen como referencia más ángulos, en este caso no, pero bueno, que siempre al ángulo de mayor amplitud se va a oponer el lado de mayor longitud. Y viceversa, al ángulo de menor amplitud se va a oponer el lado de menor longitud. Eso siempre lo pueden tener en cuenta para verificar los resultados que fueron obteniendo. Bueno, así estaríamos entonces con el ejemplo de la resolución de triángulos oblicuángulos aplicando el teorema del coseno.